Hola a todos, buenas tardes. Y hoy vamos a hacer una actividad un conversatorio, un poquitico fuera de lo común. Tenemos a varios divulgadores bien conocidos en el área de América Latina y en el mundo presentes para tratar este tema muy importante, que es el problema de la negación de la ciencia en la sociedad. Y entonces tenemos a Ricardo Sánchez desde Argentina, tenemos a Summa Valdés desde Bolivia, Julio Vanini, nicaragüense aplatanado en Perú, y este que les habla, Carlos Heredero, cubano aplatanado en Miami, como decimos nosotros. Y voy a comenzar, bueno, como vieron la imagen inicial, está el póster de la película No mires hacia arriba, en esta traducción libre que le hicimos al español, pero que sí, o sea, le preparé una pequeña presentación con algunas fotos solamente y dejamos abiertos los comentarios porque precisamente la película ha sido muy debatida, muy controvertida, falla en algunas cosas, logra éxitos en otras y por supuesto es un tema sumamente importante y difícil de tratar. Entonces, les invitamos a dejar las opiniones en Facebook. Aquellos que no sepan en Facebook pueden dejarnos comentarios. Tenemos a Miguel Ángel también, que ha entrado directamente por acá, que en su momento estará abierto a dar sus opiniones. Y nada, comenzamos oficialmente el conversatorio sobre la película No mires arriba. Esperamos que todos la hayan visto porque vamos a hablar sobre la película y por lo tanto vamos a descubrir cómo es que sucede la película. En inglés se dice spoiler, ¿no? O sea, vamos a narrar la película en ciertas partes, así que si usted no la ha visto, puede dejar este conversatorio, verlo en YouTube después cuando lo subamos. Pero de todas formas, les digo que aunque no la hayan visto, ya pueden escuchar las opiniones y después ver la película desde un sentido más crítico. De hecho, yo la he visto ya 2 veces y la primera vez que la vi, sinceramente hablando, me deprimió un poco. Y la segunda vez que la vi, bueno, ya la vi con un sentido más crítico y más abierto. Si es que se pueden juntar las dos cosas, pero logré ver ciertos detalles que no había visto en la primera vez que la vi, algunos detalles importantes, y mi opinión cambió un poquito después incluso de leer algunas reseñas en periódicos y en sitios web, en internet. Así que voy a cederle la palabra, no sé si quiere empezar Ricardo, o Ricardo la vio hoy mismo, así que está fresquita, acabadita de salir del horno. En lo que comenzamos, yo quería mostrarle, aquí tenemos, déjenme compartir un momentico, este es el elenco de la película. Se dice que la película tiene una colección de premios Oscar y prácticamente personas que han estado candidatos a los premios Oscar. Es decir, hay un elenco ahí enorme, brillante, y es la primera vez que dicen que Meryl Streep se desnuda en una película. No sé si será cierto, pero realmente lo hace, o sea, realmente hay que aplaudirlo. Y bueno, teníamos a Ariana Grande, hay un montón de gente ahí interesante, que dicho sea de paso, resulta sorpresiva algunas actuaciones. Realmente creo que la película tiene suficiente calidad. Ahora, este artículo fue el que más me llamó la atención de Scientific American, un sitio web dedicado exclusivamente a la ciencia, y plantea o sea, hay una aceptación de la película. Dicen que por fin Hollywood parece que sí puede tocar el tema de la negación de la ciencia, y que esta película es un buen ejemplo, ¿no? Les invito a buscar el artículo y a leerlo. Pueden traducirlo en internet si no logran entender bien el inglés, pero realmente vale la pena leerlo. No es muy largo, es fácil de... Y bueno, estas son las imágenes que para aquellos que no han visto la película, bueno, pueden tener una idea más o menos de lo que sucede, ¿no? La historia es, bueno, un cometa que es descubierto por una astrónoma. Dicho sea de paso, que esta historia se repite un poco con el descubrimiento de los púlsares. Cuando la que descubre los púlsares es una estudiante y el profesor es el que al final se lleva el crédito oficial, ¿no? Entonces, aquí más o menos se logra evadir un poquitico eso, pero la historia se acerca lo suficiente como para poder tocar nosotros. Entonces, bueno, todo el asunto de los cálculos, el momento en que se dan cuenta de que vamos a ser golpeados, o sea, de que no tenemos escapatoria. Y la película tiene varias cosas que podemos criticar los que somos aficionados a la astronomía, los que sabemos del tema. Así que esa es una parte que le podemos arrancar las tiras del pellejo a la película sin problema ninguno.
Y este señor que hace el papel el dirigente de la Oficina de Protección Planetaria, bueno, la película, hay que decirlo, o sea, está escrita originalmente con sentido de comedia, pero para nosotros los divulgadores científicos, y imagino que para los científicos, más bien está entre deprimente y una tragicomedia que nos cuesta trabajo reírnos a veces. ¿Okay? Aunque hay algunos chistes que podemos reírnos, pero las cosas que sufrimos, realmente creo que nos recuerda mucho esta película las cosas que hemos vivido. Y el momento que están en la Casa Blanca. Voy a dejar esto aquí, vamos a comenzar, le voy a dar la palabra a Ricardo, que tiene el tiempo un poquito limitado, y que dé su opinión sobre lo que vio. Adelante, Ricardo. Bueno, sí, yo la terminé de ver hace media hora más o menos. A ver, sinceramente, desde el punto de vista científico, me pareció un desperdicio. Pero me pareció acertada desde el punto de vista social, ¿no? Digamos, de la crítica que hace digamos, a cómo los gobiernos o los que tienen, digamos, la responsabilidad de dirigir se toman la ciencia, ¿no? Según la conveniencia, hasta que se ven el cometa que les está pegando en la cabeza, y ni siquiera ahí. La verdad que me pareció exageradamente cómica, digamos, ¿no? Ponen, casi hasta ridiculizan a los científicos en algún momento, muestran las debilidades también, que es real, pero creo que podrían haber dado un poquito más, o sea, tienen un gran elenco que lo podrían, para mi gusto, lo podrían haber trabajado bastante más. Ok, bueno, esa opinión vamos a ver ahora cómo la comparte Vanini, que él estaba deseoso por hablar sobre el tema. Él definitivamente, yo creo que él ama la película, pero más que nada ama el tema. Así que adelante, Vanini. Ay, bueno, ¿por dónde empiezo? Mira, concuerdo con Ricardo definitivamente en que lo que es la parte de ciencia definitivamente no, es casi nula, más allá de lo bonito del principio, lo emocionante de ver el telescopio Subaru, ¿verdad? Pero ya, además de eso y las discusiones de que usualmente se pueden tener en el campo, ¿no? Que estás con la pizarra y haciendo tus cálculos y todo, sí, hasta ahí nomás, pero de ahí el resto como tal. Yo creo que el enfoque de la película va más allá hacia la crítica de la sociedad como tal y de cómo respondemos como sociedad en conjunto a grandes problemáticas. El tema este del cometa es obviamente, ¿verdad?, que viene en la película Diviaski. Eh, Realmente es un escenario catastrófico, cataclísmico, nadie se va a salvar. No, tampoco así, pues, ¿verdad? Porque en realidad no es que la destrucción del planeta, ¿eh? Sabemos que un cometa, por favor, una piedrita de 10 kilómetros no le va a hacer mella a la Tierra como tal. Es un escenario completamente exagerado, ¿ya? Puro Hollywood, definitivamente. Sí sería un desastre, definitivamente, un nivel de categoría de extinción. Le ocurrió hace 65 millones a la gran cantidad de años, perdón, a la gran cantidad de vida que había, ¿ya? Pero no, no sería tan así como lo pusieron, pero sí sería desastroso completamente. Es más, me gustaría hacer un comentario de algo que justamente Neil deGrasse Tyson decía hace ya varios años en una entrevista que le decían a él, decía, ¿y qué pasaría si? Y él comentaba, bueno, se imaginan, tenemos en este momento la tecnología para poder evitar una catástrofe como ese tipo, ¿ya? Otro asteroidazo, un cometazo como el que mató el asteroide. Tenemos la tecnología, ¿ya? Tenemos la capacidad. El asunto es, ¿qué hacemos, no? Y qué triste sería, dice, que para una civilización extraterrestre que quede viendo la Tierra, ¿y ahí, qué pasó? Otra especie que tenía los medios y se dejaron matar. ¿Ya? Entonces, palabras más, palabras menos. ¿Ya? Entonces, la película, yo creo que se centra más en esa línea, ¿no? Cómo realmente reaccionamos.
Y aunque el escenario fue un cometa, veamos actualmente lo que ocurre. Tenemos la nueva variante del COVID. Justamente estábamos comentando antes, ¿cuál es la reacción de la gente ante algo que realmente está pasando hoy en día? ¿Ya? Negacionismo, la gente no le importa, primero yo, y después yo, y sobre conmigo, y después el resto que se... ¿Ya? Entonces, yo creo que en esa línea hay mucho que discutir y fueron muchos los aciertos que están. Nada más que yo tengo una duda. ¿En qué salió Chris Evans haciendo ahí? Porque no sabía que estaba Chris Evans ahí. Y Capitán América, ¿en qué sale haciendo? ¿Cuál es el rol de él? Bueno, tengo que buscarlo, porque realmente, déjame decirte, yo me enfoqué como aficionado a la astronomía, científico, del nivel que sea, que soy. Realmente lo que más me llamó la atención de la película inicialmente fue la sensación de depresión que me dio a mí como persona, o sea, y como educador. O sea, yo he vivido, y una anécdota que quería contar antes de darle la palabra a Zulma. Yo viví el primer programa que me invitaron a mí después de recién llegado a este país, a cabo de un mes de estar aquí. Me invitaron para un programa por supuesto, para hablar de ciencia. Y yo fui con mucho gusto, era la primera invitación que tenía y me dijeron, ok, es un programa de 1 hora, son segmentos. Y nada, me recogieron en un auto. Yo en ese momento estaba sin trabajo, sin auto, sin nada, y era un pelele aquí prácticamente recién llegado. Y me pusieron transporte y todo, me atendieron de lo más bien, te maquillan, todo eso que sale en la película. Pero adivinen, el programa se llamaba La Cosa Nostra. Y ya saben lo que es la Cosa Nostra, ¿no? La mafia. Y era un programa de las 11 a 12 de la noche, donde el que me llevó a presentar no se acordaba de mi nombre. El conductor era una persona que se dedicaba a hacer chistes en toda su vida. Y el final del programa era una mujer que sacaba los senos al aire bailando arriba de una mesa. Entonces, cuando yo vi esa parodia que hacen con los dos locutores en el programa de televisión, cuando ellos tratan de dar la noticia, ya que la Casa Blanca no les hace caso, me acordé de eso, no porque fuera importante lo que yo fuera a decir a ese nivel, pero sí te sientes como manipulado, ¿no? Porque, o sea, estás en un lugar que es totalmente fuera de seriedad para el tema que vas a hablar. Y la clásica pregunta de o sea, la pregunta a la que acuden siempre, o sea, la primera que te hacen, ¿hay vida fuera de la Tierra? Y de ahí para allá el tema que ibas a hablar se diluye inmediatamente. Así que nada, esa es una experiencia que no quería dejar pasar sin contarla aquí, porque realmente fue traumática. Adelante, Zulma, que tienes tu espacio ahí para dar tu opinión. Me interesa escucharla. Bueno, buenas noches a todos primero. Y bueno, coincido con Julio, con Ricardo, en que sí deja como que sabor a poco o a nada desde el punto de vista científico. Más creo que ahí es donde se encaja lo comedia, ¿no? Porque más es una crítica social, es lo que yo veo, es un panorama que lo vemos los que hacemos ciencia o los que divulgamos ciencia continuamente cuando se hacen descubrimientos o se hacen investigaciones o logros en algún campo y la prensa o la gente no le da la relevancia que de verdad tiene. Entonces, ¿cuántos de nosotros se ha chocado con este problema cuando hemos querido mostrar algo de ciencia y dan prioridad a otras noticias? Bueno, primero comentar lo de la película y luego tengo una anécdota media similar igual. Bueno, pienso que es un enfoque más de no solo los gobiernos presidenciales, sino las autoridades, la misma sociedad, que va a dar importancia a la ruptura de una pareja, a un candidato corrupto, etcétera, más que a lo que de verdad en ese momento era la amenaza mundial, ¿no? Que era lo que la trama de la película mostraba. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es una crítica a la sociedad sin muchos fundamentos científicos, sí, porque de verdad ahí nos dejamos muy bajo, ¿no? En ese sentido, pero creo que más es una crítica a la sociedad, a la forma de pensar de la gente. Y tengo una pequeña anécdota con esto. Por ejemplo, yo fui con una delegación de aquí Bolivia al Paraguay
hace unos años a una olimpiada, una competencia, y las chicas sacaron, fui con 5 chicas, y las chicas sacaron algunos premios, medallas de bronce, menciones y todo. Y nosotros hablábamos a la prensa desde el Paraguay, a la prensa de Bolivia, que por favor, que para nosotros era un logro, Olimpiada Latina. Nosotros, Latinoamérica, Bolivia, que es nuestro país pequeñito, que saque algún premio excelente. No, nos sacaron una noticia chiquita, pero llegábamos al aeropuerto aquí en mi ciudad y veíamos la prensa, ¿no? Abajo, y televisión, y todo, y nosotras, nos van a dar la oportunidad de hablar. Cuando nos dimos cuenta, en el mismo avión venía la Miss Paraguay, y la prensa, los que bajamos, se fueron de la señorita. Ay, nosotros, entonces yo asocio, ¿no? Eso más mueve otro tipo de cosas, que no digo que no tengan su importancia, que pueden tenerla, ¿no? Pero no lo que de verdad para nosotros los divulgadores, en mi caso, sería mucho más elemental. Definitivamente, pienso que es un evento traumático. O sea, no porque, hay que aclarar, o sea, no porque los científicos y las personas que se dedican a la ciencia y la toman muy en serio, no porque quieran un papel central o llamar la atención donde quieran que vaya, pero sí consideramos, y pienso, no sé si estarán de acuerdo con eso, pienso que nosotros consideramos muy serio el tema que nosotros tratamos, o el que tratamos de divulgar, y lo hacemos de una forma muy seria. Y el hecho de llegar ante un periodista, por ejemplo, que en el peor de los casos no sabe de lo que está hablando, o sea, en el mejor de los casos. En el peor de los casos puede ser un total ignorante a veces de muchísimos temas. Y entonces buscan, se agarran de cualquier cosa para tratar de forzarte a hablar de lo que ellos quieren que tú hables. Realmente la película pienso que refleja muy bien, o sea, ese segmento de la prensa, esa atención de la prensa, no solo de la prensa, o sea, el tema también del nivel de las tomas de decisiones, lo serio o lo no serio, y incluso a veces el punto de vista totalmente ignorante sobre temas importantes en la sociedad y en la ciencia, realmente es ya una tendencia en la sociedad actual. Lamentablemente yo lo veo así. No sé qué pensarán ustedes. Pero realmente pienso que estamos, o sea, la película no viene por gusto. Y para mí esta película más bien es la segunda parte de Idiocracia, que espero que la hayan visto. O sea, Idiocracia es un poco más dura todavía con la sociedad, pero lamentablemente de las cosas que salieron allí, hay varios vaticinios horribles que se han dado o sea, que han sucedido ya en la sociedad actual, o sea, posterior al lanzamiento de la película. Y esta película pienso que va por la misma onda, o sea, aunque no adelanta tanto, se centra más bien, y hay que decir, hay que subrayar, o sea, el objetivo fundamental de la película era hablar sobre el cambio climático, ¿ok? Del realizador, pero falla en eso, y por eso están las imágenes que a veces parecen un poquito fuera de lugar, de un colibrí, ballenas, insectos, abejas y cosas por el estilo, porque ese era uno de los objetivos, o sea, no tocar el tema directamente, sino mostrar a la gente el nivel de ignorancia, el nivel de tan ridículo, de falta de seriedad en temas sumamente importantes para la humanidad a través de la historia del cometa, pero que definitivamente irían detrás el asunto del cambio climático y el asunto de la pandemia. Entonces, como bien dijo Vanini, hemos estado metidos en un problema gordo y continuamos metidos en un problema gordo que no se va a solucionar en buen tiempo porque precisamente una de las razones, además de que el virus es contagioso de por sí, la otra razón es que la ignorancia parece que es contagiosa al mismo nivel. Entonces, realmente es serio. Ricardo, yo sé que tienes que irte, no sé si tienes algo más que agregar sobre la parte. Yo pienso que sería muy bueno con respecto, sobre todo al país donde vives, las experiencias que has tenido con las presidencias allí. O sea, ¿qué sucedería si tú quisieras hablar con el presidente, alertarle de algún problema serio, grave que hubiera en el país? ¿Qué sucedería? Voy a corregir eso. Y que seguimos teniendo. No, sí, bueno, yo lo que quería, o sea, si uno tuviera que sacar una conclusión, un poco apoyado también en lo que decía Julio, es que la educación nos llevó a un punto en que tenemos la tecnología para solucionar el problema y no tenemos los dirigentes que tengan
la capacidad para tomar la decisión correcta, ¿no? O sea, es como que es lo que acá se llama la grieta en otro sentido, ¿no? Pero es esa diferencia, tal vez, y yo lo veo, que tú tendrás más experiencia que yo en Estados Unidos, ¿no? Una muy buena capacidad científica y a la vez una fuerte ignorancia de la gente común sobre lo que hace la ciencia, ¿no? Más allá de lo que tengan muy buenos divulgadores, es como que eso de que nadie es profeta en su tierra es verdad, ¿no? Tal vez tienen éxito hacia el exterior y no tanto en el propio país. Bueno, tienes razón. Definitivamente, la película trata desde el punto de vista de Hollywood, o sea, tiende a mantener a Estados Unidos como el centro de la atención, que ya sabemos que actualmente China y bueno, en parte Rusia, también los Arabia Saudita ya tienen nivel para hacer misiones importantes al espacio, la India también, y los japoneses, por supuesto, aunque han estado un poco modestos con su programa espacial. Realmente en eso falla porque lamentablemente la película está hecha en los Estados Unidos, entonces el ombligo del mundo está aquí para la película. Aunque se toca el tema de que los rusos tratarían de hacer algo y fallarían, y bueno, puede suceder. O sea, realmente nosotros estamos en el borde. De hecho, ahora mismo la NASA está probando una misión que se llama DART para impactar un asteroide y ver cuánto se desvía. O sea, eso está sucediendo ahora mientras estamos hablando y mientras sale la película. Para aquellos que no lo saben, o sea, busquen información sobre la misión, debe chocar, o sea, deben hacer la prueba en septiembre de este año, el 2022, que acabamos de pasar. De hecho, estamos recién comenzándolo. Y pienso que es una buena oportunidad. O sea, la película puede ayudar a llamar la atención sobre el problema y quizás ayudar un poco más, a dar un poco más de presupuesto para misiones de este tipo. Pero en realidad, o sea, la película, yo decía al inicio que me había dejado totalmente deprimido la primera vez que la vi, porque el mensaje final de la película es que no vamos a ser capaces de superar, de sobrevivir nuestra propia ignorancia y nuestra propia estupidez. O sea, la palabra estupidez, que viene esa famosa frase de Einstein de que habían solamente dos, o sea, dos cosas eran grandes, ¿no? El universo y la estupidez humana. Realmente, si miramos atrás en los años 80, todos veíamos y pensábamos, pienso que ustedes también, nos decían que en el año 2000 íbamos a tener un grupo de personas viviendo en Marte, y autos voladores y estaciones espaciales y un montón de cosas. Ya estamos en el 2022, ni hemos llegado a Marte. Al contrario, como dice alguien por ahí, estamos recién aprendiendo a lavarnos las manos con el problema de la pandemia. Entonces, o sea, realmente pienso que ha fallado seriamente la educación a nivel planetario. Nos hemos enfocado. Hay un punto muy interesante en la película, que es que la muchacha que descubre el cometa es prácticamente estafada por un militar que le vende una merienda en el medio de la Casa Blanca. O sea, y eso yo lo veía cuando vi por primera vez la película, dije, bueno, es algo interesante, pero no es el kit. Pero realmente cuando te pones a pensar, cuando ves por segunda vez la película, te das cuenta que el mensaje que hay detrás es que nos están cobrando por cosas que son gratis, que la naturaleza nos da gratis a todos y que hemos transformado de una forma totalmente consumista y le hemos puesto precio absolutamente a todo. Entonces, no sé, el tema de California, me viene a la mente, California en medio de una sequía con incendios y todo, y ahí está Nestlé embotellando agua que no hay para regar los sembrados de cultivos, los cultivos, y ellos están embotellando agua y haciendo negocio con la poquita agua que hay, vendiéndose en botellitas de plástico al resto de la gente para ayudar además a contaminar y por supuesto incrementar las ganancias a la compañía. Entonces, eso se ve en todos lados. Y realmente la película, yo pienso que es más un resumen de todas las estupideces que hemos cometido como humanidad, más que una crítica a lo que tenemos ahora. Pienso que más bien es una colección de todas las cosas malas que hemos hecho. Yo quiero entregar la palabra a Miguel Ángel, que está allí presente y que pienso que también tiene su opinión que decir, que bueno, le damos la bienvenida y se sumó gustosamente a esta actividad a través del Zoom. Así que adelante, Miguel. Gracias, Carlos. Sí, yo vi la película y claro, como astrónomo aficionado, tenemos otras expectativas, pero ¿qué se puede esperar de Hollywood? ¿No?
Sí, básicamente, y más aún con lo que hemos vivido acá en Estados Unidos, con esto de la pandemia y la política y cómo se ha llevado la pandemia. Entonces, creo que hay una reproducción en la película de todo lo que acá ha pasado. Ahora, claro, la cuestión un poco amarillista respecto a la catástrofe, pero yo creo que también había una partecita una segunda vez, y claro, hay que tener una mentalidad más crítica, digámoslo así, más positiva, sacar provecho de eso. Y, y creo que más aún con lo que se lanzó del proyecto DART, esta prueba tecnológica para ver qué se debe hacer en caso de que un asteroide esté en dirección de choque a la Tierra. Yo creo que eso hay que rescatar. Hay que rescatar en ese sentido de que se debe enfocar o promover más la ciencia. Sí, lamentablemente con los políticos en todo lado, la ciencia y las cuestiones que competen a todos pasa a segundo plano porque prioridad son ellos y su individualismo y su ansia de poder, digámoslo así. Sí, lamentablemente, como yo digo, no se espera mucho de la película y hay que rescatar lo más importante. Y en ese aspecto, tener conciencia, claro, en nuestro planeta, yo creo que nosotros miramos hacia arriba, pero también tenemos que mirar hacia abajo, pero a los problemas que realmente compete a la humanidad. Sí, hay muchas cuestiones que me vinieron a la mente, los recuerdos de Carl Sagan cuando hablaba sobre las extinciones masivas y las posibilidades de choque. Y claro, se hablaba de miles de años y observamos que por los años 90 un cometa se chocó en Júpiter y hace unos años un pedazo de un cometa pasó cerca o impactó por Rusia y vemos lo que significa eso, ¿no? Y más aún cuando ya se verifica que todo un 75% de las especies hace 66 millones de años se extinguieron por el choque de este asteroide. Y yo creo que en ese aspecto se debe rescatar la película. No, como digo, no espero mucho de Hollywood, pero sí hay que aclarar todas estas cuestiones de posibilidades y de ciencia y cómo usar la ciencia encaminada a proteger nuestro planeta, a proteger la humanidad, siempre, claro, mirando hacia arriba y hacia abajo a los problemas elementales a los que compete la humanidad. Ese es mi criterio. Ok, pues muy válido, muy válido. Bienvenida a tu opinión, muy buena. Realmente, no sé si ustedes se fijaron que ya cuando la candidata es un doctorado lo que estaba haciendo la astrónoma, ¿no? Creo que era un doctorado. Sí, PhD. Ajá. Ajá, un PhD. Ella termina trabajando en un supermercado, en una caja, de cajera. Pero si se fijan en el momento que ella está medio que discutiendo, hablando con los muchachos, en la caja, detrás sale la imagen de un oso polar con una sombrilla de playa. No sé si se fijaron en eso. O sea, es importante ver esta película 2 o 3 veces porque hay símbolos ahí que pasan desapercibidos, pero tienen suficiente tiempo en pantalla como para que penetren, quizás con suerte, en la mente de las personas que no aceptan las cosas que están sucediendo, ¿no? Pero eso particularmente fue una imagen que me llamó muchísimo la atención. O sea, yo pienso que pudiera ser más bien una imagen para un póster, para una actividad completa de divulgación sobre el tema del cambio climático. Un oso con una sombrilla de playa. O sea, estamos extinguiendo a los osos y aún así lo mejor que podemos hacer es poner los adornos a algún lado con es una idea totalmente maquiavélica, ¿no? Pero realmente es una crítica hacia lo que estamos haciendo y llama mucho la atención sobre nuestra, para decirlo así, nuestra falta de solidaridad con el resto de las especies del planeta. Entonces, hay varios puntos. Yo estuve anotando, mientras estuve viendo la película, varios puntos, porque realmente, o sea, es importante sacar un aprendizaje de estas cosas que suceden. Por ejemplo, el hecho de que la misión que debía destruir el asteroide es cancelada a través o sea, cuando hay una propuesta
de uno de los empresarios más poderosos del mundo. Y allí yo tengo algunos memes, déjenme ver si se los puedo poner porque vale la pena mostrarlos. Yo los puse en el PowerPoint. Voy a buscarlos aquí al final. Les voy a poner algunos de los comentarios más interesantes que han habido antes de hablarles del final de la película. Déjenme ver si puedo compartirles la pantalla porque pienso que les va a gustar lo que van a ver, ¿no? Y realmente da espacio para comentar. Yo no sé si puedo abrir desde aquí, si no voy a tener que ir desde el final. Ok. Esta persona que dice que vio la película y estuvo 20 minutos en silencio, ¿no? O sea, pienso que todavía vale la pena. O sea, son tweets sobre la película. Dice que, bueno, que es una película de ciencia ficción de clase mundial, que les recomienda para ser vista por las personas del siglo XXI, que ya, bueno, ya estamos bastante adentrados en él. Que es muy interesante para aquellos que somos aficionados a la astronomía. Dice que la representación de los astrónomos en el cine ha cambiado, ha avanzado suficiente en estas décadas como para poder sentirnos felices por lo que llaman el upgrade, por el mejoramiento, ¿no? De una persona totalmente vestida ridícula, como tienden a decir los niños, ¿no? Un vestido ridículo, a una imagen mucho más seria, que pudiera, a pesar de que el astrónomo podemos criticarle ciertos tipos de comportamiento, desde el comportamiento personal, eso mismo Vanini, sí, yo sé, desde el comportamiento como persona hasta ciertos errores, pero definitivamente la imagen ha mejorado un poquito, vamos a decirlo así, o sea, se ha upgradeado, como decimos acá. Entonces, este comentario dice que es la película más política que ha visto hasta el momento en que la persona se da cuenta que es sobre la vida real. O sea, y aquí yo quería, entrando la más bienvenida, quería destacar una cosa, que es la seguridad con que politizamos los temas cuando no nos interesan y la forma en que se manipulan, ¿no? Ese es un tema interesante que pudiéramos discutir también. Esta es la famosa frase que se dice en la televisión, en el momento más crítico, cuando ya no hay arreglo definitivamente. Quizás la destrucción del planeta no deba ser algo gracioso, ¿no? Y para nosotros que nos dedicamos a divulgar ciencia, definitivamente pienso que estaríamos de acuerdo con eso. O sea, nos duele incluso tener que ver esa frase. Entonces, bueno, el caso que mencioné, que es muy curioso, ¿no? ¿Por qué nos cobran por cosas que son sin costo? O sea, que le llaman aquí free, ¿no? O sea, y realmente, o sea, ahí hay toda una serie de análisis por hacer. ¿Por qué un militar es el que hace eso? O por qué hay personas que nos están cargando dinero por cosas que la naturaleza nos da completamente de gratis. Y esa es una crítica a la sociedad en general, o sea, a la sociedad a nivel de todo el planeta, porque definitivamente crecemos en ese mecanismo y lo perpetuamos en nuestros hijos, ¿no? A ver, hay otra aquí. Bueno, este es el personaje. No sé si ustedes quieran hablar sobre este personaje, porque yo pienso que hay un meme mucho mejor que este, pero la cara lo dice todo, ¿no? Pero aquí está el otro meme. Que uno enseguida piensa cuando ve ese personaje. No sé si quieren dar alguna opinión sobre ese meme, ese tweet, pero realmente no tiene desperdicio, ¿no? Y aunque yo admiro, por ejemplo, a Elon Musk, lo admiro muchísimo, pero yo sé cómo ha metido la pata varias veces, incluyendo con el tema de la pandemia. ¿Ve? Ha metido la pata, para decirlo así, o sea, de forma bien seria. Pero bueno, empezando por Facebook, aunque lo usamos como herramienta divulgativa y lo estamos usando ahora mismo, pero todos sabemos los problemas que trae acarrado atrás Facebook, ¿no? Incluso han tenido hasta que cambiar el nombre de la compañía de forma inteligente, ¿no? Entre comillas. Y bueno, todo lo demás que sucede con la sociedad. Pero este personaje, el Peter, encarna un poco de todo, ¿no? O sea, pienso que el sentido de que aunque tengas mucho dinero, no tienes por qué ser la persona más inteligente ni la más capaz, ¿no? O sea, una cosa no garantiza la otra. Y te da capacidades para algunas cosas, pero no para todo lo que hace falta. Pienso que las opiniones, incluso en el caso de los científicos, ser experto en algo no te valida para dar opiniones en otras cosas a nivel elevado, ¿no?
Y este que dice la suelta, pues, Ricardo quiere hacer un comentario, sí, Carlos. Ricardo Quiere hacer un comentario. No, que justamente desde mi punto de vista, ahí está la raíz del problema. Porque enlazado con lo que decíamos antes, de que no tenemos los dirigentes adecuados para tomar las decisiones, pienso que hoy en día tenemos los medios adecuados para educar y los estamos utilizando para distraer. O sea, el mismo error que se cometió hace 20 años con la televisión, que en los años 70 educaba, daba clases, mostraba ciencia, más, diría 30 años tal vez. Ese mismo error lo está cometiendo Internet hoy en día. O sea, el hecho de que estemos más informados no quiere decir que estemos bien informados, ¿no? Es la era de la distracción, la llamo yo, ¿no? La era de estar pegado a la pantalla. Ayer veía una charla TED justamente en donde un psicólogo hablaba de las veces por día que vemos el correo electrónico en el móvil, por ejemplo, que habla de hasta 400 veces por día a cierta gente, y cómo te distrae de concentrar del trabajo o de lo que estás haciendo o del proceso creativo. O sea, es ese exceso de información y de mala información que está enlazado con la mala divulgación científica y demás, o mejor dicho, con la ignorancia de muchos divulgadores científicos cuando hablan de ciertos temas, ¿no? Eso es muy válido. Dime, Vanini. Ok, bueno, yo realmente la película la he visto 2 veces. La primera vez me pasé riendo, lo tengo que decir, como 90% del tiempo, porque como lo posteé en mis redes sociales en su momento, hay que tener cierto toque de cinismo para poder comprender lo que está pasando en la película, ¿ya? Porque todos los que estamos acá nos ha tocado vivir de un modo o de otro lo que se experimenta ahí en nuestros respectivos países, ¿ya? Hay algo que no debemos de perder de vista. Sí, nuevamente, lo que decías vos, Carlos, la película está centrada en Estados Unidos. Así que literalmente es una crítica de los mismos norteamericanos a su propia sociedad chatarra, consumista que ellos tienen, que ellos mismos han creado. Y como bien menciona Ricardo, el hecho de que los medios, en vez de apoyarnos a educar, más bien están haciendo distracción, es una realidad, ¿ya? Sin embargo, como, como buen lector de Sagan, que ahí lo mencionaba también nuestro amigo Miguel, justamente desde el momento al inicio de la película, cuando hacen la apología a Sagan, yo me quedé, esto va a venir interesante. Yo ya había visto los titulares, yo no esperaba realmente una película científica, porque obviamente con el cast que tienes ahí ya está mal, pero con la presentación de Sagan al inicio me quedé, aquí estos van a meter algunos mensajes muy interesantes, ¿ya? Y justamente me remito a este librito, ¿ya? No sé si lo logran ver, El mundo y sus demonios, ¿ya? Esta película, Don't Look Up, es literalmente, digamos, el reflejo de la profecía, digámoslo así, ya, de la visión de Sagan cuando hace, digamos, su crítica en este libro, que ya tiene como 20 años de que se publicó, más o menos. Creo que fue el último libro de él, ¿no? El mundo de sus demonios, me parece. Pues Sagan hacía crítica a la sociedad en el tema. Y justamente una frase que a mí se me ha quedado muy marcada es esta. Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de las ciencias y la tecnología, en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de ciencia o tecnología, ¿ya? Entonces, esa oportunidad que mencionaba Ricardo, la estamos perdiendo. Ahora, si nos fijamos muy bien, cada uno de los aspectos que van mencionando en la película son muy llamativos. A mí personalmente me marcó mucho, bueno, no marcó, me hizo pensar el tema en el campo de divulgación científica. Qué tan bien preparados están los divulgadores o los comunicadores de ciencia para dar noticias? ¿Ya?
Entonces, veamos, el doctor Mandy, por ser el doctor, no tenía entrenamiento mediático, como le decían a cada rato. You need training, media training. Otro, what? La otra muchacha, que era la que lo hizo, sí podía hacerlo, era espontánea, pero no lograba controlarse, ya no lograba manipular o manejar la situación. Y a mí me hace pensar en algo. Realmente, ¿cuál debería ser el proceso para dar a conocer una noticia como esta? ¿Ya? ¿Realmente cuál es? Porque aquí, ¿qué fue lo que hicieron estos dos astrónomos? Descubrieron el cometa, lo empezaron a querer comunicar, los lanzaron con la NASA, los enlazaron con otro y pum, van donde el presidente. En realidad, con el presidente no hubo un consejo de ciencia. En Estados Unidos hay un consejo de ciencia, o sea, está la Academia de Ciencias como tal. Eso es algo que debe discutirse a nivel científico primero antes de dirigirse como un cuerpo organizado, dirigirse a los representantes de las naciones. Y ahí fue un error definitivamente puro Hollywood para darle el matiz, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si realmente le hubieran dado los pasos seguidos? O sea, los pasos seguidos, los pasos convenientes. Me pongo a pensar en mi situación, Nicaragua, donde de ciencia no hay nada. Tenemos una academia de ciencia, sí, pero no hay... ¿Sí, Ricardo? Sí, Ricardo necesita irse, necesita marcharse. Pues. Ok, si quieren pausa, Ricardo, si quieres agregar tú algo ahí. No, como me tengo que despedir, porque estoy en el trabajo y ya me voy. No, simplemente decir que abrieron la caja de Pandora y salieron todos los demonios, ¿no? En ese momento estamos. Ahora hay que ver cómo defenderse. Me despido hasta la próxima. Ricardo, un abrazo y feliz año, ¿eh? Igualmente a todos. Pues bien, lo que ha dicho Ricardo, literalmente, una caja de Pandora. Entonces, todos salimos de un modo u otro, salimos pintados en esa película. Ya vuelvo a mencionar, estaba mencionando el caso de mi país, Nicaragua, donde tenemos un Consejo de Ciencia y Tecnología que es más política que otra cosa. Entonces, no hay un enfoque de ciencia y tecnología como tal. Lo que buscan es realizar actividades para decir que están haciendo algo, pero que en realidad no hay una promoción en la ciencia, no hay un plan de estudio como tal. Entonces, si esto sucediera, ¿qué haría mi país para actuar o qué haríamos ahí? Te lo pongo de este modo. Vino lo del COVID, vino lo de la pandemia y mis compatriotas tuvieron que ponerse a escuchar las declaraciones y planes del presidente Bukele en El Salvador para tener un plan de acción que hacer, porque en el país no había nada, más bien era la versión de la presidenta esta de la película, ¿no? Todo está bien, eso es mentira, no le hagan caso, ¿ya? Hay un sketch que hicieron unos argentinos que me encantó muchísimo, no sé si lo habrán visto ustedes, que está basado en, en la película. Y yo me quedé, bueno, esta película es gringa, pero ¿cómo se miraría en Latinoamérica? Y los argentinos la pusieron, pero muy, muy bien. Ya, entonces me quedé, sí, Latinoamérica está representada aquí en todos lados. A lo que voy es, mis estimados, esta película es una oportunidad para poder analizarnos nosotros mismos, ¿ya? Reírnos porque hay cosas que, o sea, yo, como te digo, yo me pasé riendo la primera vez que la vi porque me quedé, mira, ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Mira, ahí está eso también que nos ha pasado por aquí y por allá. Entonces uno como que se ve reflejado y dice, sí, ya los entiendo muy bien, ya, por eso me refería a que uno se identifica, ¿no? Pero sí, esa caja de demonios, esa caja de Pandora se ha abierto y nos vemos reflejados de una manera u otra, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué lección podemos sacar ahí? Para mí es que definitivamente la comunidad científica de cada país debe ponerse a pensar seriamente cómo plantear una estrategia de comunicación de ciencia seria, formal, directa y que no esté influenciada ni, ¿cómo es que se llama? Ni apacada por los intereses políticos o mediáticos como tal. Que exista un canal para poder, digamos, mencionar esas cosas. Y el canal existe, las redes sociales. ¿Ah? Esto de la pandemia nos ha permitido, y Frontline ha sido un ejemplo de ello, nos ha permitido utilizar las redes sociales para poder comunicar adecuadamente, ¿ya? Para poder empezar a realizar ese llamado de atención. Y así muchos grupos de astrónomos y científicos lo han estado haciendo.
pero nos falta cohesión todavía en esa línea. Entonces, por ahí me parece que es donde debemos de ir trabajando, porque para bien o para mal, también hay gente que en nombre de la ciencia busca cómo sacar provecho. Y es una temática que hemos venido platicando desde hace meses, ¿no? Y ese tipo de charlatanería son las que vienen y minan la credibilidad del trabajo científico en la población, en el pensamiento común de la gente. Entonces, mientras no haya una unificación de criterios, mientras no haya eso, vamos a seguir teniendo deficiencias. Un científico como el doctor Mandy en la película no podría salir en televisión nunca, porque se descompone. No tiene la idea de él era números, números, números. Y él tiene razón, la ciencia está en los números, pero a la población no le vas a hablar en números. Lo que le vas a decir es los hechos como tal, diluidos. Y la otra muchachita, Diviaski, la descubridora del cometa, demasiado efusiva, demasiado impulsiva, que tiene razón. O sea, no te puedes tomar las noticias con el lado amable de la vida, nos va a caer un cometa encima y hay que verle el lado amable. Tampoco, hay que darle el nivel de seriedad, pero sin caer en el extremo de, ¿cómo es que se llama? De exasperarse tanto, porque al final termina siendo el hazme reír de las redes sociales. Entonces, el mensaje se diluye porque la gente no ve el fondo, ve la forma. Y ahí tenemos un gran trabajo que realizar cada uno de nosotros. Bueno, exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Hay dos comentarios en Facebook, uno de Diego Jaimes, que dice que la película es un documental. Y Víctor Tascon, el documental es la triste realidad de este planeta. Tengo que decir que Neil deGrasse Tyson hizo un tweet hace unos días atrás diciendo que no era una película, que era un documental. O sea, y por eso personas como, o sea, cualquiera de nosotros que nos dedicamos a esto, a tratar de brindar información seria sobre la ciencia y temas importantes para la humanidad que nos preocupan y que lo hacemos no solo porque nos gusta, sino porque lo sentimos como un compromiso con la humanidad. Realmente nos asusta ver cosas así, pero eso lo estamos viendo día a día. O sea, en la pandemia es el ejemplo perfecto porque es el que estamos viviendo, estamos metidos en él, aunque el cambio climático también, o sea, el cambio climático estamos metidos en él. No sé si saben que salió un artículo con una noticia bastante escalofriante que dicen que el glaciar de la pared oeste de la Antártida pudiera comenzar a colapsar en 5 o 10 años. O sea, es una noticia sumamente grave. Es por el estilo de que nos va a golpear un cometa no tan grande como ese, pero sí es una noticia grave porque eso pudiera implicar una elevación del nivel del mar de más de 1 metro y eso implicaría desplazar a 250 millones de personas. ¿Okay? O sea, esas cosas, las personas no le están haciendo caso, ni siquiera lo escuchan, o sea, no les interesa la información. Y lo que tú dices, realmente, si en ese meme que vimos ahí, o sea, las personas más millonarias no son los que más valor le dan a la ciencia o a las cosas importantes de la humanidad, sino, por ejemplo, en Facebook. O sea, las redes sociales son una herramienta muy valiosa para divulgar, pero realmente lo hemos tomado desde el peor punto de vista, que hemos usado más las redes sociales para amplificar el odio y los malos sentimientos que el conocimiento en sí. Y eso me recuerda a otra película que yo les invito a ver, es bastante vieja, se llama Esfera, La Esfera en español. Está Dustin Hoffman y hay varios importantes actores ahí, pero la idea es que nos regalan algo que puede hacer realidad todos nuestros sueños. ¿Ok? Entonces, el resultado, bueno, el resultado es que nuestros sueños, la mayoría de nuestros sueños son pesadillas o son cosas que son destinadas a la maldad, por ejemplo, o sea, en el caso de los principales personajes de las naciones. Entonces, el resultado es totalmente negativo. Entonces, es importante, y pienso que parte del mensaje aquí es mirarnos a nosotros mismos. O sea, cada uno de nosotros tiene responsabilidad en esto que está sucediendo y cada uno tiene responsabilidad en amplificar o en reducir esta parte de maldad y de malos sentimientos y de odio y todo tipo de cosas que hay en las redes sociales, que es donde es el fenómeno más reciente y el que más daño está haciendo actualmente. Pero realmente la base de todo es la falta de educación. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, Zulma, disculpa, Zulma. Manda está enferma, no pudo participar hoy. Zulma, está muy calladita.
No, bueno, estoy un poquito resfriada, pero quería decir, aportando a lo que estaba diciendo Carlos hace ratito, por ejemplo, esta cuestión de la desinformación que se hace a través de las redes, se puede comparar. La película muestra cómo cuesta que se le dé o sea, la importancia que tiene esa noticia de que el cometa va a estallar con la Tierra, o sea, la importancia de que eso, según la trama de la película, acabaría con el planeta, y cómo cuesta de que le den la seriedad de la noticia, o sea, la seriedad que merece. Pero nosotros habíamos comentado, Carlos, en programas anteriores, cómo la gente rapidito empieza no sé, a alborotarse, no sé cómo decirlo, pero a apurarse rápido cuando ve noticias que va a explotar esto, que va a caer esto, que siempre, o sea, siempre hay expectativas de cosas que no existen, y siempre toman el nombre de los científicos, el nombre de la NASA, para decir, en próximos días está pasando un asteroide que caerá por la Tierra, y sacan el nombre de NASA, y la NASA creo que ni enterada está, ¿no?, del asunto. Ya, y llegan a nosotros, los que de alguna forma estamos conectados con la ciencia, preguntas de ese tipo. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, la gente mucha importancia le da. Ya otra vez era la luna verde, o sea, nunca en mi vida he escuchado el fenómeno de una luna verde, digamos, ¿no? Pero entonces van a dar o van a hacer noticias sensacionalistas de cosas que no son, pero cuando de verdad la noticia requiere una importancia que de verdad se le debería dar, es lo que pasa como en esta película. Y por otro lado, otra cosa que quería comentar era, en la película hay una señora encargada en la Casa Blanca, no me acuerdo qué cargo tiene en sí el título, que supuestamente era encargada de algo espacial, ¿no?, de la ciencia. Era la jefa de la NASA. Sí, pero en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Y ella no sabía nada, o sea, me hace acuerdo, ella yo la puedo asociar más con una reacción, en mi país sería así, o sea, vamos a dar una noticia al gobierno y no van a entender todo menos, o sea, la persona encargada va a saber de todo menos de ciencia. Entonces, no creo que no somos los únicos, ¿no?, en el mundo, pero es así. La gente que los gobiernos colocan en este tipo de cargos no son los que de verdad tienen la capacidad de poder estar ahí. Entonces, por eso creo que las reacciones vienen de esa forma. Quería comentar ese par de puntitos. Fíjate, Zulma, con eso que acabas de decir, me recordaste un episodio en mi país. Allá por el 2016, 2017, si mal no recuerdo, por ahí. Hubo una serie de enjambres sísmicos, o sea, una red una serie de sismos en la capital, debido a que Managua pues está prácticamente atravesada, la capital de Nicaragua está atravesada por fallas sísmicas, ¿no? Están en un graben, en un hundimiento, se está separando esa parte, entonces hay fallas sísmicas por todos lados y hay volcanes. Entonces, estos enjambres pues eran bastante frecuentes, así les decimos allá, y algunos se centraban en el volcán u otros en el sistema de fallas, ¿no? Entonces, todo ahí. ¿Qué pasó? Una tarde tenía planeado ir con un par de amigos a visitar el volcán para que se viera pues el flujo de lava que estaba, porque en ese momento se miraba bien bonito. Y hubo un temblor bien fuerte, un sismo en la capital, creo que andaba casi por los 5 grados, ¿no? Entonces, bien fuerte. Y el epicentro fue en el volcán. Entonces, ¿qué ocurrió? Ponemos las noticias, porque mira, llamo yo al guardaparque, mira, vamos para allá. Lo siento que nos acaban de mandar la directriz que en este momento no entra nadie al parque. Ah, lástima. Pongamos las noticias. Y está la vicepresidenta, ¿verdad?, hablando, literalmente diciendo esto. Bueno, sepan que está aquí, todos estamos observando. Miren, ya los pongo en contexto. En Nicaragua, cualquier anuncio de ciencia, de lo que tenga que ver con cosas, la entidad científica no la puede decir, tiene que ser la vicepresidenta. Entonces, cuando los miran, ustedes escuchan a ella que está en vivo, pásame el papel, pásame el documento, ¿qué fue lo que dijo? No entiendo qué es lo que dice aquí. A ver, no, escríbenmelo bien porque tenemos, es un circo
mediático lo que hay. Pero en ese momento, ella dijo esto. Ya sabemos que en este momento hay temblores, hay sismos, hay que tener mucho cuidado. Pero recordemos lo que nuestros ancestros, el conocimiento milenial que viene de la tribu indígena y demás, nos decían que cuando hay lluvia, ¿ya? Cuando hay lluvia nueva que está recién cayendo, eso tiene que ver con los temblores. Así que pues llámenme arcaica, llámenme retrasada, pero eso es lo que nuestra gente, nuestros ancestros decían y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y uno se queda, ya. O sea, la representante oficial del gobierno está dando ese tipo de comentarios. Que, o sea, es como el refrán, ¿no? Señales en el cielo, catástrofes en la tierra, es la misma mentalidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Nuestros países no tienen esa capacidad y nosotros tenemos que ser incidentes en ese tema de comunicación de ciencia, porque si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Y lamentablemente, hay que decirlo, en algunos países, las academias de ciencias no les interesa salir al público. En mi país no les interesa, tengo que decirlo claramente. Ahí están los señores, ya son gente científica con sus doctorados y todo lo demás, pero por allá escriben algo y lo publican cuando quieren, pero no hay como tal, no hay comunicación de ciencia. Nos toca a nosotros en divulgación hacerlo. Y vuelvo a mencionar, ahí donde nos toca el tratar de aprender por nuestro lado cómo lidiar con la parte mediática. Creo que no me ha tocado hacer radio, me ha tocado los aquí en internet, ¿ya? Entonces, el tema es que estamos, porque como bien dice Zulma, al final de cuentas a la población, ¿qué es lo que le interesa el boom mediático, les interesa el sensacionalismo, ¿ya? Y aún así, con eso vas a tener un montón de detractores. Entonces, ¿cómo lidiar con ese tema? Es de no acabar realmente. Y me parece que ahí la crítica de la película es muy, muy acertada. Totalmente de acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo. Y realmente cuando te pones a mirar, por ejemplo, en el caso ese que mencionaron ustedes de la directora de la NASA, la directora de la NASA era una anestesióloga que había donado dinero a la campaña de la presidenta. O sea, y eso se está comenzando a ver cada vez más. O sea, no es que suceda en la NASA directamente, para bien o para mal, el director actual de la NASA fue un astronauta. El anterior, cuando lo pusieron, yo me quedé mirando a ver qué pasaba, pero el hombre logró hacer un trabajo bastante serio. Pero realmente estamos viendo la tendencia a poner a cargo de instituciones importantes a personas que no saben nada sobre el tema, que son amigos de fulanito. O sea, eso que se ve tanto que le llaman ¿cómo le llaman? ¿Cómo le dicen? El La República nepotismo es Bananera. eso. República Bananera. Exactamente. Entonces, aquí lo estamos viendo. Y le digo que es preocupante y es una tendencia en el mundo entero. O sea, sucede en Rusia, sucede en China, sucede en la India, en Japón. No sé qué estará pasando porque no está mucho en las noticias, pero sí sé que ya se dice que los adolescentes casi no quieren ni tener sexo prácticamente, o sea, los jóvenes. Entonces, están ocurriendo cosas muy interesantes en el planeta que no son para bien, o sea, van en sentido contrario, van hacia la parte mala de las noticias, ¿no? Entonces, y de la esperanza que pudiéramos tener para el futuro. Como dije, a estas alturas nosotros pudiéramos estar ya colonizando partes, no sé, Marte y la Luna, y nosotros siquiera somos capaces ahora prácticamente de mantener una estación orbital. Hay dos, por suerte, por el empuje que ha tenido China, pero además o sea, yo no veo resultados científicos de salir de ahí, aunque para ellos deben tenerlo, pero no veo el nivel de divulgación, por ejemplo, que hace la NASA, que por suerte sí hace una divulgación interesante. Déjeme decirle, la NASA tiene un canal de televisión que transmite continuamente, hace las transmisiones en vivo de los eventos importantes y después transmite programas grabados. Incluso hay algunas secciones que se transmiten en español. Entonces, por lo menos por ese lado hay algo, pero realmente yo no veo, o sea, cuando voy a cualquier lado y le pregunto a la gente, ¿han visto el canal de la NASA? Y es como si les estuviera preguntando por un canal árabe o chino. O sea, realmente no les interesa.
no les interesa. En la película hay otro punto importante. A la hora, casi llegando al final, cuando la presidenta le pide disculpas a Peter, al supermillonario, porque el hombre quiere hablar con ella y la saca de la reunión y ella demora en salir y sale pidiéndole disculpa por llegar tarde a tu llamado, ¿no? O sea, como el hombre es el del billete, tiene más poder que el propio presidente de la nación. Entonces, estamos en otra época, o sea, esta es una época en que está sucediendo eso también. O sea, el poder del billete se ha ido ampliando de tal forma que comienza a dar miedo, ¿no? O sea, y Facebook es el caso, yo siempre lo uso porque es el caso perfecto para poner de ejemplo en esto. Y qué decir, el final de la película, si la película para mí fue deprimente, el final lo fue más todavía. Pero es la lección. O sea, pienso que o sea, la única forma de enseñarle a la gente las consecuencias de nuestro mal actuar sería llevando a la destrucción de la tierra, ¿no? Y aunque es como bien dijo Vanini, dijo Ricardo, es un poco exagerada, pero ahí se ven símbolos importantes. Se ve al toro de Wall Street flotando, no sé si vieron eso, en el cosmos, ¿no? En el vacío. Sale un Tesla, inclusive, el Tesla rojo sale flotando. Sale el Tesla, pero, o sea, el mensaje final es que lo tuvimos todo y lo hemos echado a perder. Y entonces, el mensaje, eso es ciencia ficción hasta cierto punto, pero el mensaje para nuestra sociedad actual es que lo hemos tenido todo y lo estamos echando a perder. Entonces, si no nos hacemos responsables, si no nos educamos, si no buscamos información seria y basada en hechos sobre las cosas que ocurren y la información que usamos para tomar decisiones, vamos a seguir cada vez en un camino más malo. Realmente, el final de la película no creo que deba decírselo para aquellos que no lo han visto, pero solamente les digo, después que terminen los créditos, falta el final de la película, ¿okay? Que es la parte más, yo puedo decir, bueno, es la parte más cómica, pero me resultó inesperada. O sea, realmente yo pienso que para hacer de las películas extrañas, para hacer una película extraña, es uno de los mejores finales que he visto, porque es consecuente con lo que viene diciendo a lo largo de la película y con la forma de actuar de los personajes. Y pienso que eso que espera todo el mundo de los finales felices en toda película, pienso que ya es hora de acercarnos un poquitito más a la realidad. La pandemia, nosotros tuvimos aquí hace poco, todo el mundo, esta semana nos hemos tenido que hacer pruebas todo el mundo porque se infectó a alguien y la cosa no está buena, a pesar de llevar ya 2 años en esto y sigo escuchando comentarios de personas que dicen, bueno, si ya esto es como una gripe, ¿para qué hay que preocuparse por eso? Entonces, realmente, y lo he visto así, o sea, lo he leído y realmente yo no sé si ya darme una galleta en la cara o meterle la cabeza a la pared, porque ya no sé cómo responder a esas cosas, ¿no? Pero realmente pienso que la educación no nos ha fallado, o sea, nos hemos fallado nosotros mismos porque cada uno de nosotros debe sentirse responsable por lo que está sucediendo. Es preocupante la magnitud del problema a nivel mundial. O sea, y hay países, no sé si se fijaron, pero en la reunión esta última del cambio climático, el COP26, prácticamente condenaron a muerte a África. O sea, África ya la han abandonado y es una condena a muerte a todos los africanos y al continente en general. ¿Okay? Y eso no se dice, pero está en el ambiente. O sea, ya se comienza a sentir la presión por las cosas que están sucediendo y se están poniendo más malas las cosas. Entonces, realmente pienso que la película está en un momento bastante bueno y a tiempo todavía para algunas cosas, aunque ya hemos pasado el tiempo de otras, estamos un poquitico tarde para algunas cosas, pero pienso que la película nos brinda una idea de cómo mejorar un poquitico, nos llama la atención sobre qué debiéramos hacer y cómo debiéramos despertar frente a personas y a dirigentes que nos pintan todo muy bonito y en realidad nos están engañando. Sí. Pienso que ya más o menos estamos pasado la hora. Si quieren ir cerrando, tienen comentarios extras, algo importante. Yo tenía algunos otros memes allí, déjame ver si encuentro uno, porque el último, la última diapositiva, déjenme buscarla porque realmente, bueno, esta es la penúltima, déjenme mostrarles esta, un momentito, porque hay un meme muy interesante, que es una pancarta, que ha salido en varios lugares. Dice, cada película de desastre comienza cuando el gobierno ignora a los científicos.
¿verdad, Julio? Entonces, ese letrero pienso que debiera ser una de nuestras pancartas favoritas a la hora de divulgar ciencia y de divulgar la verdad, ¿no? Y todo basado en hechos. Pero el último comentario que yo quería hacer antes de que ustedes cierren es este. O sea, nosotros hablamos mucho sobre la paradoja de Fermi que plantea la contradicción entre el hecho de que parece ser, hay muchas posibilidades y eso todo el mundo, porque cada vez que tú hablas con alguien enseguida te dice, hay tantas estrellas que debe haber muchísimos planetas y muchísima vida inteligente por ahí. Y la paradoja de Fermi lo que plantea es la contradicción en que hay tantas posibilidades aparentes de que haya vida inteligente por allí, civilizaciones y cosas por el estilo, y no vemos ninguna, excepto la nuestra. Y quizás la respuesta sea que nosotros estamos mostrando qué sucede con las civilizaciones. O sea, en el camino que nosotros vamos, que no es nada bueno, es la respuesta a la paradoja de Fermi. O sea, no vemos a nadie inteligente por ahí, no vemos civilizaciones por ahí abundando porque están en la misma onda que nosotros. O sea, si seguimos nuestra historia por el camino que vamos, no vamos a llegar a ningún punto. O sea, no vamos a pasar lo que le llaman el gran filtro en ese tipo de ideas. Así que, no sé, Zulma, Vanini, Miguel, también eres invitado a dar opiniones aquí para cerrar este conversatorio, esta casi discusión, aunque todos estamos de acuerdo en el tema, no es una discusión, más bien es un consenso en lo que estamos hablando, pero realmente los puntos de vista que se han dado pienso que son muy válidos. Sí, yo creo que lamentablemente lo que ha hablado Julio, Solma, es parte de nuestra América Latina. No tenemos academias de ciencias o el CONACYT y el límite de dinero para esas organizaciones y más aún cuando ponen una persona que es más política que científica, más pura burocracia. Eso es un pare, un freno. Siempre será un freno. La burocracia y la política mal encaminada siempre va a ser un freno al desarrollo científico, tecnológico e independencia, ¿no? De nuestros países en ese aspecto. Bueno, respecto a la película, no la veo como documental. Tendrá una partecita pequeñita, sí, pero no es un documental. Yo creo debemos mirar en ambos lados. Como astrónomos siempre he visto arriba, pero también como seres humanos y viendo cómo tratamos a nuestro planeta. Me incluyo por solidaridad, aunque no soy parte de eso. Lamentablemente, desde el punto de vista político, las transnacionales han tomado el poder y ellos controlan todo. Entonces, en ese aspecto, creo que la lucha es mucho más intensa. Pero yo creo que el trabajo que hace Frontline es muy bueno en el sentido de llegar, usar las redes sociales para alzar la voz, dar el conocimiento, distribuir el conocimiento científico claro, de una manera llegar a popularizar la ciencia, como ese concepto de Sagan, y clarificar, porque la gente ahorita, después de la película, y yo tengo mis críticas muy serias desde el punto de vista de cómo el asteroide cae, bueno, cometas hace pedazos y es más poderoso que todo eso, pero desde el punto de vista catastrófico, yo creo que antes de que el de arriba va a ser de acá adentro mismo, de acá abajo. Lamentablemente, así lo veo. Y es buena la tarea que hacen, de divulgar la ciencia astronómica, la cuestión de esto que nos afecta a todos, porque desde la polución, la contaminación y ver cómo extinguimos nuestras especies, como yo digo, estamos entrando en una era de extinción producida por el hombre mismo. Y por qué esperar a que sea tarde, a que después los animalitos solo los podamos ver en los museos, en los zoológicos, luego en los museos, ¿no? La lucha es fuerte en este sentido, ¿no? Entonces yo creo que seguir divulgando, seguir discutiendo y llegar a la gente de esta manera es muy apropiado, con todas las limitaciones que tenemos.
Okay. Eso. Bueno, okay. Gracias por tus palabras, Miguel. Realmente se siente. Antes de dar la palabra a Vanini y a Zulma, hay varios comentarios en Facebook. Víctor Tascon dice que ya que los gobiernos no colaboran en Colombia, tenemos que hacerlo de manera personal con las nuevas generaciones. Alejandro Zimmerman, excelente charla y panel. Y bueno, está la discusión sobre si es o no es un documental, ¿no? Bueno, realmente no lo es, pero más bien es un reflejo de los errores que estamos cometiendo. Adelante, Vanini. A ver, Vanini. Okay. Bueno, yo. Ok. Hay una frase del libro este que les mostraba al inicio, ¿no? Que dice lo siguiente, de Sagan, ¿no? De Sagan. Una de las lecciones más tristes de la historia es esta. Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido. Simplemente es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar. Así, los antiguos engaños tienden a persistir cuando surgen los nuevos. A mí me parece, como dije ya anteriormente, que la película tiene muchas cosas más. Realmente hay material ahí para discutir desde el punto de vista social, psicológico, económico, político. Es una crítica, es una sátira. Empecemos por eso, es una sátira, pero es una sátira política. De hecho, los actores que están ahí son de la ala no trumpistas, por decirlo así, o no de extrema derecha, y lo pudieron ver en la representación de la presidenta y sus seguidores. Es más, el grito, el chanting, el Don't Look Up, sonaba mucho, y perdonen que lo mencione, al Lock Her Up, que esta gente decía, ya si se acuerdan de la propaganda gringa, ¿ya? El asunto es que una sátira a la sociedad gringa, pero nos vamos dando cuenta que no solamente ahí, sino también en nuestros países y en los demás, hay algo de eso en en nuestra sociedad. Comentaba antes de la reunión, por ejemplo, que acá en Lima, las restricciones por el tema del COVID siguen en pie. Han habido prohibiciones para el uso de lugares públicos. Es más, ya es obligatorio para nosotros el presentar nuestra identificación y el carnet de vacunación o el certificado de vacunación para poder entrar a sitios públicos. Sin embargo, el Estado no tiene todos los medios de control para eso. No puede estar el Estado metido en todas partes ayudando, o el Ministerio de Salud en este caso, monitoreando a la gente. Hay un toque de responsabilidad social en donde cada uno de nosotros conscientemente informemos de esto. ¿Cómo se ve reflejado en la película? Cuando está Mandy y Diviaski están en el cafetín, al final, casi al final, ¿no? Y le dicen a ella, mira, vos, ¿qué pasó aquí? Ella hace el comentario y van los riots, van a la destrucción de propiedad y todo lo demás, ¿ya? La gente no logra asimilar, no logra darse cuenta de la esfera en la que está. Y cuando te encontrás con la realidad cruda, es un choque, es un impacto bien grande, porque la sociedad no está lista para eso. Justamente lo que decía Sagan acá, ¿no? Hemos vivido en una esfera mediática de comodidad, de conformismo, yo estoy bonito, son lo mío, y el resto que como lo dije antes. Venía hoy con mi esposa, fuimos a hacer unas compras, y aquí cerca hay 2 piscinas públicas. Hasta el tope de gente, sin mascarillas, listos para entrar a las piscinas y pasando por puertitas angostas y todo el mundo apiñado como que sin nada. Entonces, y uno se queda pensando, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Ya? No están claros del mensaje que se ha venido comunicando por 2 años ya de la realidad del coronavirus, de esa realidad que está acá, y todos los casos y las olas y todo lo demás que están acá. Pero no, lo que quieren ellos es irse a meter a la piscina porque es la tradición, es el verano, es inicio de año y todo el mundo quiere irse a meter a la piscina. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? ¿Cómo hacemos nosotros los comunicadores de ciencia para poder llegar a ese segmento de la población que está encerrado en esa esfera
de conformismo y evitar que los comentarios o ideas que se transmitan se vayan a los extremos. Para mí, como vuelvo a decir, es mucha tarea, mucho trabajo, es algo de día a día, y en ese sentido la película a mí me encantó, definitivamente. La considero que es inclusive mucho mejor que Matrix Revoluciones, sin querer hacer publicidad a la otra propaganda, a la otra película, pero para mí hay mucho que pensar, y es una crítica sátira, muy propia para Domingos Incómodos, a donde salgamos todo eso, ¿eh? Pero es necesario que la analicemos con más detenimiento, porque hay un montón de cosas ahí que se escapan, y hay que verla una y otra vez. Va. Bueno, exacto. Adelante, Zulma. Adelante, Zulma, que estoy seguro que tienes algo que decir. Bueno, sí, coincido con lo que decía Julio al final, era lo que iba a decir igual, parecido, ¿no? La, la película tiene un mensaje en sí, quizás bien en el trasfondo, de no darle no darle la importancia o la humanidad en sí, no darle importancia a las cosas que de verdad tienen valor, cositas quizás que para la mayoría de la gente no es importante, como el cuidado del medio ambiente, como es el cuidado o sea, engloba, ¿no?, el medio ambiente, la naturaleza, nosotros que siempre vivimos hablando de contaminación lumínica y todas estas cosas, que tenemos que tener cuidado, porque si no es un cometa o un asteroide o algún cuerpo extraño el que algún día nos va a destruir, es el mismo humano que va a autodestruir la Tierra. Entonces creo que tiene un trasfondo en eso, en el cuidado que tenemos que tener para no llegar finalmente a la supuesta destrucción del planeta, que poco a poco gradualmente se pueda ir dando. Entonces, sí es más comedia en general, al verla así simplemente es muy graciosa en casi todos los momentos, y es, como decía al comienzo, muy poco de aporte científico que haya podido tener, pero tiene una visión más sociológica, quizás no como documental, pero sí muchas cosas que se reflejan ahí satíricamente, pero que de verdad pasan en nuestra tierra. Y yo pensé que éramos solo Latinoamérica o mi país en el que se usaban las autoridades y todo eso, gente que no tiene capacidad, o los compadreríos, como se dice aquí en mi país, el hecho de poder hablar, el ser pariente, amigo o vecino de una autoridad o del partido, para poder llegar a... Pero por lo visto es una enfermedad mundial, ¿no?, en este aspecto político, para poder llegar hasta estos cargos, como decíamos hace rato de la señora encargada de la NASA, que no tenía ni la capacidad ni la preparación para poder estar ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Hay una pregunta en el chat. Sí, gracias por el apoyo. Antes de la pregunta hay un comentario que dice que eres muy bueno duplicando o sea, copiando a la Chayo, o sea, ¿cómo se dice? Imitando a la Chayo. Esa es la palabra exacta. Hay una pregunta, ¿quieres leerla, Manini? Ok, solamente para aclaración, Chayo es el seudónimo que le tenemos a la vicepresidencia. Se llama Rosario, y en Nicaragua Chayo es Rosario. Entonces, así se llama. Bueno, dice acá la pregunta justamente de Muriel. Ok. Si algo tan fantástico como un cometa llegara a la Tierra, ¿quién sería el país al frente asumiendo cargos y tomando decisiones? Como siempre, las películas gringas apuntan a los gringos como grandes salvadores. ¿Quiénes creen ustedes serían los más llamados a tomar las riendas? Bueno, yo voy a adelantarme un poquitico con la respuesta. Estoy seguro que ustedes pueden dar algo al respecto, pero definitivamente tiene que ser una decisión de las Naciones Unidas, ¿no? Un esfuerzo conjugado de todas las naciones del planeta. O sea, no podemos decir que fulanito va a salvar, o sea, igual en tu casa, una decisión importante no la toma solamente el jefe del núcleo, como le decíamos en Cuba. Entonces, tiene que sentarse todo el mundo y discutirla, y llegar a un acuerdo y ver cuál es la mejor solución para el problema, ¿no? Y aunque estamos, con respecto a los cometas, por ejemplo, tenemos ideas de cómo solucionar los problemas, tenemos propuestas, estamos haciendo algunos experimentos, algunas pruebas, pero aún así, o sea, para ese tipo de problemas, aunque como bien dijo Manini, tenemos la tecnología,
pero no sabemos cómo emplearla, o sea, cómo ponernos de acuerdo todo el mundo y lograr hacer un trabajo que valga la pena para proteger la humanidad de este tipo de peligro. Pero si se fijan, y como bien hemos conversado aquí, la pandemia es un ejemplo perfecto para decir cómo, o sea, ha mostrado, la pandemia va a ser un caso de estudio si quedan humanos dentro de 5 o 6 siglos aquí en la Tierra, que espero que sí, y no sé si valga la pena que queden, pero bueno, si quedan y se ponen a hacer historia, a estudiar la historia de todo lo que ha sucedido, la pandemia va a ser un caso perfecto de estudio para analizar todas las enfermedades y todos los problemas que teníamos nosotros aquí. O sea, realmente la falta de coordinación, la falta de seriedad, la falta de personas preparadas para tomar decisiones, las malas elecciones, las malas decisiones, el individualismo, la avaricia, el egoísmo y un montón de ismos más de los que son malos, sumados todos y enrollados allí para crear un problema aún más grande que lo que podrían hacer por sí solos. Como dicen, el problema es más grande que la suma de sus partes. Y realmente la pandemia demuestra lo mal preparados que estamos para enfrentar un problema de magnitud mundial. O sea, a pesar de que la pandemia nos dio un aviso, o sea, tuvimos 2 o 3 meses para prepararnos, para comenzar a tomar medidas, lo primero que se hizo fue negar, la negación, y en eso mismo estamos con el cambio climático, en eso mismo estaremos cuando llegue el cometa. Si llega, la película toma ese ejemplo precisamente porque es el más fácil y es el menos problemático, pero realmente lo que hay detrás de la película es el interés de hablar sobre el problema con el cambio climático y con la pandemia, por supuesto. Pero era demasiado caliente enfocar eso porque como están tan polarizados, y para decirlo así, tan politizados, las personas nada más que vieran que el título de la película que iba a hablar sobre la pandemia o sobre el cambio climático, apagan el televisor o cambian de canal y se van a ver otra cosa. Entonces, realmente está muy difícil de lograr una solución a nivel mundial para un problema grave. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo lamentablemente, que es la peor parte del problema. No sé. Yo creo que la mayoría de gente debe reconocer que el planeta Tierra no tiene fronteras. Nosotros las pusimos, los políticos la ponen y la usan a su conveniencia. Y eso toca romper. No toca eso es lo que nosotros, para todo tipo de este calibre de problema que tenemos, la cuestión del calentamiento global, la cuestión de estas epidemias, todo eso. Lamentablemente, yo creo que, bueno, hablando de política, las Naciones Unidas tienen que reformarse. Tal vez colocándole en la luna va a ser neutro. ¿No? Pero en fin, es lamentable y yo creo que, como dicen aquí, es como es y tenemos que seguir luchando siempre por un mundo mejor y que no sea nuestra generación la última de las que digan, ok, hay que seguir luchando. Crear conciencia yo creo que siempre ha sido difícil. Hay tecnología. Esta pandemia creo que ha ayudado muchísimo a la gente a comunicarse, a compartir de una manera que nunca habíamos visto antes. Y eso creo que hay que sacar, ver las cosas positivas de todo esto, en última instancia, ¿no? En última instancia nos ha empujado a que tecnología, lo que antes en medicina se esperaba 10, 15 años para resolverlo, pues se empezó a resolver en 2 años o en menos de 2 años. Eso yo creo que es su mérito, ¿no? Y bueno, nos queda otra que seguir luchando en todos esos campos por un mundo mejor. Estamos cerrando ya, así que la última vuelta si quieren. Ok, dice acá, comentario de Germán. En comentario, dice Germán, ¿qué hacer cuando la ignorancia adquiere cada vez más poder? Haciendo que involucionemos hacia una nueva edad media. Es triste, pero pareciera un choque de trenes en cámara lenta y la situación no mejora. Pienso que hay que meter la divulgación legítima en todos los espacios utilizados por los charlatanes y desinformadores. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que en esa estamos. El asunto es que, tal como mencionaban en la película,
¿no? Hay cierto perfil de personas o de características de personas que son mediáticas, que venden. Y si vos a los medios no les das eso, te van a hacer a un lado. Por eso decía al inicio, es uno de los desafíos en divulgación de ciencia, el lograr aprender a identificar esas cosas y el lograr ir y meterse en la jugada. Perdón. ¿Por qué razón? Si vamos, por ejemplo, a las transmisiones del CERN, cuando hablan de descubrimientos de partículas o lo demás, las cosas son bien serias, bien formales, bien bonitas, ya aquello que te quedas y todo el mundo se termina durmiendo porque es aburrido, ¿ya? Entonces, aquellas personas que están realmente interesadas en el tema se quedan y aguantan porque ya saben que es así. Pero, ¿qué es lo que te venden en los medios? La partícula de Dios, que por aquí, que por allá, y la gente, entonces, no hace falta todavía, no hace falta mucho camino en lograr establecer esa comunicación adecuada con los medios, pero también hace falta mucho el que los periodistas de hoy en día vuelvan al enfoque objetivo y crítico de antaño. Ahora es lo primero, lo más boom, los hashtags, todo lo demás. Ya no hay pensamiento objetivo. Tengo amigos periodistas que son críticos, que son muy buenos y se molestan cada vez que les digo que el periodismo científico está en extinción. Dice, no sé, ¿verdad? Pero es una realidad. No hay objetividad. El que venda primero, el que anuncie primero, y no importa si está bien o mal, el asunto son los clics, los hashtags. En la película te lo ponían. Cuando hablaba la fulana de su rompimiento con el fulano, los ratings para arriba. Cuando hablaron ustedes, salió un meme, que salió lo otro y nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos volvernos publicistas o aliarnos con publicistas. No sé, algo, pero hay que cambiar la estrategia. Definitivamente, porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Zulma, ¿qué piensas al respecto? No, totalmente. De hecho... Bueno, cuando estaba hablando, Julio, se me vino la imagen esa de la película del el asistente de la presidente, el que se aburría de lo que cuando empezaban a hablar de ciencia. O sea, empezaban a hablar a querer entrar en lo poquito de ciencia que tenía y medio errado la película. El hombre se aburría y le daba sueño. Entonces es un reflejo, ¿no?, de la mayoría de la gente cuando uno quiere hacer una explicación clara y concreta de lo que es, no, así, exacto, lo que está mostrando la imagen, o bostezaba, se dormía. ¿Por qué? Porque eso es el reflejo de la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad, cuando das una noticia de este tipo, reacciona de esa forma, o se aburre y quizás es por lo que no entiende. Prácticamente no entiende. Entonces eso es lo que, bueno, yo puedo decir. Bueno, pues nada, yo pienso que, no, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con todo eso que se ha planteado, ¿no? Y realmente la sociedad está sufriendo ya hace muchos años, ¿no?, un problema grave con la educación en todos los países a nivel mundial. Es algo que nosotros aquí hemos repetido constantemente y lo sufrimos porque, ya le digo, cada vez que usted conversa con alguien o se encuentra alguien online, a mí me acaban de enviar hoy un artículo que decía los principales eventos astronómicos, es el título del artículo, los principales eventos astronómicos del 2022. Y cuando miras la URL, la dirección de la página, se llama los principales eventos astrológicos del 2022. Entonces, yo le dije, digo, ¿tú viste lo que tú me has mandado? Sí, eso es una astronomía, ¿no? Bueno, eso es una astronomía, pero la dirección tiene una L en lugar de una M. Entonces, realmente, o sea, ¿qué periodista escribió eso? ¿Cómo tú vas a poner astronomía en el título y astrología en la dirección de la página, que también es parte del título? O sea, y son periodistas, o sea, son cosas que a uno no sé, le levantan la tapa a los sesos porque ya no sé qué voy a hacer con ese tipo de cosas. O sea, es diario, es cada hora uno ve algo que tiene que ver con eso. O sea, es un golpe continuo uno detrás del otro y nosotros aguantando los golpes y tratando de permanecer en la lucha, ¿no? Pero realmente es extraordinariamente difícil, es estresante, es deprimente, porque lo digo así, o sea, conversar con personas
que no pueden reconocer su nivel, son incapaces, por supuesto, de reconocer su nivel de ignorancia con respecto a temas científicos, y entonces no son capaces siquiera de escuchar a alguien que está tratando de ayudarlos a entender algo. Entonces, nuestro trabajo es bastante mal agradecido, y lo he sufrido y lo hemos sufrido todos, estoy seguro, muchísimas veces, y lo vamos a seguir sufriendo. Y realmente esa pregunta, ese comentario del amarillismo y todas esas cosas, la película lo resume muy bien. Muy bien, esa entrevista que le hacen a los astrónomos es para arrancarse los pelos, y aunque ya yo he pasado tanto por eso, que ya yo no actuaría ni como el astrónomo ni como ella. O sea, nosotros tenemos, como bien dijo Guanini, tenemos un entrenamiento bastante bueno para esto, pero a los científicos de verdad les falta, a muchos de ellos les falta ese entrenamiento o el sentido común para actuar de una forma un poco más inteligente a la hora de divulgar. Y pienso que nuestro papel ahí es importante. O sea, por eso somos lo que somos y estamos lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, pienso que tenemos que seguirlo haciendo porque nos gusta, no solamente porque nos gusta, sino también porque es imprescindible, más que necesario en los momentos actuales. Así que nada, pienso que podemos terminar. No hay más comentarios en Facebook. Hemos tenido casi hora y media, ¿no? Sí, más de hora y media de charla, de conversatorio, pero pienso que ha valido la pena. Espero que los que nos han presenciado en Facebook y acá en Zoom, pues se lleven un poquitito más de lo que llegaron aquí a presenciar esta actividad. Y los invitamos a participar en la próxima, que casi cada fin de semana tratamos de hacer algo al respecto. Y esta película, pues este era un evento que teníamos que hacer, porque realmente esta película era un momento obligado para tocar sobre este tema de la negación de la ciencia en la sociedad actual, que como bien dijo Guanini y dijo Carl Sagan, es una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, y la mayoría de las personas son totalmente ignorantes de ciencia y tecnología. Entonces pienso que es aunque la frase final con que yo quería terminar es, bueno, lo tuvimos todo y lo echamos a perder, como dice la película, ¿no? Entonces, pienso que es un buen llamado de atención para tratar de evitar que eso suceda, que si lo tuvimos todo y aunque estemos, como bien ya se dijo, estamos en medio de la sexta extinción masiva, estamos acabando con todo, bueno, a ver si logramos despertar a tiempo y salvar aunque sea la cuarta parte de lo que quede, pienso por lo menos pudiera valer la pena y ayudarnos a superar este estatus alarmante de la humanidad en el momento actual. Así que una vez más, gracias a todos los que han participado, gracias a los ponentes, gracias a los que nos han observado en Facebook y acá en Zoom, a los participantes. Y nos vemos en la próxima actividad. Nos vemos en la próxima actividad que espero que tenga un sentido un poquitito más positivo. Adiós. Chao. Chao. Chao.